uno. Filma Guanajuato. Conecta y filma. Bienvenidos nuevamente a Filma Guanajuato 2025. En este momento o en esta plática vamos a tener la presentación de Itatí, Dominic y Rodrigo de Mecánica Visual y nos van a presentar precisamente el concepto de la postproducción desde la preproducción. Yo se los digo como productor, la verdad es que es bastante molesto el hecho de que todo lo quieran resolver en la postproducción. Entonces, la verdad es que es bien importante que nos expliquen, nos digan, nos muestren estos flujos de trabajo para que precisamente los tiempos de render no sean como lo que decíamos hace rato, de que le pones el render y te vas 3 días de vacaciones a Puerto Vallarta, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser bien interesante para toda la gente que pueda estar completa y absolutamente interesada en cómo reducir esos tiempos que a final de cuentas terminan siendo dinero convertido en tiempo. Entonces, sin más, echarles más rollo, los dejo con Mecánica Visual, con Itatí, con Dominic y con Rodrigo. Bienvenidos, seguimos en Filma Guanajuato 2025. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Muchas caras conocidas. Bueno, pues el día de hoy, antes que nada, pues comentarles que todo lo que vamos a estar viendo es en pro de que puedan hacer una postproducción que fluya y todo esto, y también quisiéramos saber de una vez, levante la mano quien tiene un proyecto en el Kino que vaya a hacer. ¿Quién de los de aquí va a hacer proyecto en Kino? Ok. Está bien, bueno, decirles que este taller o esta plática justo la diseñamos para ustedes, ¿no? Es una plática justo que lo que busca es que puedan resolver todo el flujo de trabajo de la manera más eficiente posible. Y bueno, nosotros somos Mecánica Visual, somos una productora con 13 años en Guadalajara. Y si quieren vamos a poner nuestro demo reel, bueno, uno de nuestros demos. Bueno, este es un poco el trabajo que hacemos. Nosotros en realidad tenemos formación como cineastas, somos directores, somos escritores, pero en la postproducción hemos encontrado un nicho de trabajo, ¿no? Que nos ha permitido pues tener chamba, ¿no? Pagar las rentas. Este que están viendo aquí es nuestro demo de videos musicales, ¿no? Que unos buenos años estuvimos haciendo muchos videos musicales. Hacemos también animación, ¿no? Nos encanta estar en las compus, pero también nos encanta estar en el set, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos encontrado este equilibrio, ¿no? Un poco entre la post, la la producción. Y bueno, ahora justamente en lo que vamos a ver en este taller, pues tiene que ver mucho con cómo un postproductor se puede involucrar desde la la producción en todos los procesos, digamos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a esperar que acabe. Creo que ya va a acabar, ¿no? Ah, no. Nos vamos a la siguiente, por favor. A la siguiente, Filmina. A la siguiente, por favor. Sí, es que lo tienen desde allá. Ok. Los problemas que no se resuelven en preproducción se van a multiplicar sí o sí en la postproducción, ¿no? Si lo vamos atrasando, lo único que va a hacer es que se los vamos a dejar a la siguiente persona a que tenga ese problema, ¿no? O sea, decir, lo arreglamos en post, no es una solución, es otro problema nada más. Entonces es importante comenzar a ver esto desde la preproducción, porque incluso muchos cortos ni siquiera tienen un presupuesto para la postproducción, ¿no? Y a ese respecto me gustaría contarles una historia de terror que nos pasó. Hace unos, bueno, a mí me pasó, estaba en el comercial
de una probiótico, no recuerdo qué era. Y la persona que estaba a cargo del data dijo, voy a hacer el backup a la hora de la comida, a la hora que todos vayamos a comer, lo cual definitivamente ya sonaba que algo malo iba a pasar, ¿verdad? Entonces fuimos a comer, dices, bueno, pues el refresco, lo que se le caiga, puede pasar cualquier cosa, porque se llevó la compu con los 2 discos a otra locación, o sea, y entonces pues todos temíamos que algo pasara. Y efectivamente borró la información del disco que no había copiado y todos lo pasamos muy triste. Al final del día sí se solucionó porque pues se metió a la programación de la tarjeta, hizo 1000 cosas que nos podremos haber ahorrado por tener un protocolo de bacopeo, ¿no? Entonces no quitemos la importancia de ese tipo de temas tan importantes como el material, o sea, sin el material pues no somos nada, ¿no? Entonces es importante tener esta información. Sí, generalmente al data manager se le relega y ay, póngalo ahí en una esquinita ahí donde, ¿no? O dicen, a ver, tú que estás jalando cables, hazte el data, ¿no? Hazte el backup. Y tiene que haber un puesto específico de data management, protocolos muy específicos. Netflix tiene uno que se llama 321, que ahorita vamos a platicar de él. Y es muy importante darle el peso. Parece que no es importante hasta que se vuelve fundamental, que es justo cuando se pierde el material, ¿no? Y perder el material, pues imagínense, es perder prácticamente el proyecto completo, ¿no? Y solamente para redundar un poco esta idea, pues hay que entender la postproducción como parte de un proceso, ¿no? Es una causa y efecto, digamos, ¿no? Porque también pasa mucho esto de que llegan personas, a veces los postproductores nos volvemos una especie de apagafuegos, ¿no? Que lo que estamos haciendo es resolviendo todo lo que se hizo mal previamente, ¿no? Entonces nos llega un proyecto hecho con las patas, ¿no? Con un montonal de problemas y nos dicen, quiero que quede como el video decía, ¿no? Eso también es una anécdota que nos pasó y pues no se puede, ¿no? Si no está bien capturada la imagen, ¿no? Si no está bien procesada, si no está bien organizada, se vuelve muy difícil, ¿no? Llegar a esos estándares. Entonces, un poco lo que persigue esto que vamos a hablar es entender eso, ¿no? Entender cómo la postproducción es una cosa que tiene que estar planeada, presupuestada desde la preproducción, ¿no? Yo creo que falta mucho, sobre todo en el cine independiente, mucha cultura de la postproducción, ¿no? No hay una cultura de la postproducción, siempre estamos pensando en el rodaje, en el pre, ¿no? Y ya cuando acabamos el rodaje, pues luego vemos, ¿no? Cómo se soluciona todo lo demás. Y no saben la cantidad de proyectos que se han quedado atorados, ¿no? Que nunca se acaban porque no estuvo bien planificado todo el proceso, ¿no? Sí, adelante, Dum, por favor. Bueno, esa ya más bien que... Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Muchas veces la postproducción entra demasiado tarde. Les digo, esta es una cosa que tenemos que deconstruir. La postproducción es una cosa que se planea desde el principio, que se le hace un presupuesto, que se le hace un plan de trabajo, ¿no? Hace rato en los pitching, uno de las personas que tenía más avanzado su proyecto mostró su breakdown, su plan de trabajo, pero no había un calendario de postproducción, ni un presupuesto de postproducción. Y tiene que haber, es parte de, ¿no? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Justo eso, ¿no? Intentamos salvar en edición lo que ya nació muerto, y una buena preproducción de post ahorra tiempo, dinero y muchas frustraciones, ¿no? Tanto para el crew, para el director, como para los postproductores, les digo, ¿no? Okay. Bueno, aquí tenemos los créditos del departamento de post de alguna película que tenga, digamos, el presupuesto para poder contar con ellos. Mencionarlos pues sería llevarnos un buen rato, pero no quiere decir que las películas que nosotros podamos hacer de manera independiente no se puedan lograr si no tenemos todos estos elementos. Sería increíble, pero seamos realistas, ¿no? Entonces, siguiente... Sí, digamos, antes de eso. Okay. Sí, digamos, antes de lo que nosotros queremos darles es un panorama de la complejidad de la postproducción. ¿Podemos regresar? Sí, gracias. De la complejidad de la postproducción de una producción grande, digamos, ¿no? Y de hecho, si se fijan, cuando vayan al cine, fíjense en los créditos de postproducción. Es un montonal de gente, ¿no? Estas son áreas de especialidad de toda la parte de postproducción. A veces incluso es algo que está pasando conforme avanzamos tecnológicamente. Los presupuestos de post pueden llegar a ser igual o más caros que los presupuestos de producción. Entonces es como muy, muy importante tomarlo en cuenta. Y a veces uno piensa que los VFX, por ejemplo, van a ser de películas de ciencia ficción o de acción. Y Anora, por ejemplo, tiene VFX, ¿no? O sea, los VFX en realidad se utilizan muchísimo hoy en día, pero tienen que estar planificados. Lo peor que pueden hacer, que me ha pasado en muchos rodajes, en muchas películas, que están ahí como tratando de resolver algo y dicen, no, pues vámonos a VFX, ¿no?
pero tendría que ser algo que está planificado, o por lo menos que haya un supervisor de VFX en set para ver si eso es posible o no es posible, ¿no? Bueno, estos son algunos de los muchos puestos que hay en la industria de la postproducción. Es un área de mucha oportunidad, les digo, porque en realidad no hay una cultura de la postproducción. Entonces, a la gente que le gusta la postproducción, ayer hablábamos con Davo y con otro chavo que creo que no vino, ¿no? De cómo pues somos un nicho, ¿no? de geeks, de gente que nos gusta. Creo que también eso tiene que ver mucho con la falta de cultura de la postproducción, que a veces la postproducción se ve como algo muy técnico, muy pesado, muy complejo. Pues en realidad no lo es tanto, solamente hay que entender los fundamentos y los protocolos y seguirlos, ¿no? Ahora sí, el que sigue. Este que vamos a ver es un pipeline, decimos a veces pipeline, también le llamamos workflow o flujo de trabajo, ruta tecnológica. Este es más o menos un pipeline de postproducción general, ¿no? También otra cosa que hay que entender es que como esto es una cuestión creativa, pues es muy flexible, ¿no? En realidad no existe un pipeline que funcione para todas las películas o que funcione para todos los cortos. Cada corto va a encontrar su propio pipeline, su propio flujo de trabajo. De hecho, es una de las cosas que hay que diseñar antes de empezar a hacer un proyecto, cuál va a ser el flujo de trabajo específico de ese proyecto. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de cómo es que es un general, digamos, ¿no? Sí, un general de un proyecto básico, ¿no? Tenemos la organización del material, que incluye la ingesta y respaldo, la transcodificación de proxies, la sincronización, los dailies y el calificado del material. Esta parte es muy importante en la medida de lo posible hacerla en rodaje, ¿no? También otra anécdota que nos pasó, que estábamos haciendo una postproducción de una serie web para Estados Unidos, que era un rally de motociclistas, que era un proyecto que se grabó como con 25 cámaras diferentes, con diferentes formatos, a diferentes resoluciones. Y el chiste del proyecto era organizarlo para que estuviéramos viendo a cada hora dónde estaban los diferentes competidores. Si hubiera habido un data o alguien de postproducción en set, hubieran estado organizando día tras día el material, ¿no? El problema es que a nosotros nos llegó después de que ya habían grabado todo. Me parece que eran como 4 teras de material, muchísimo material. Y tuvimos que organizar así como nos lo pedía la producción, ¿no? Pero como faltaba muchos metadata en las cámaras, a veces las cámaras no estaban bien seteadas y entonces no tenían bien el lugar en donde se estaba grabando, la hora. Entonces ahí nos tenían a las 3 de la mañana viendo el reloj de uno de los competidores, así de, bueno, esto pasó a las 7 de la mañana, ¿no? Estuvimos como 4 meses solamente organizando el material, ¿no? Entonces, pues eso al final le salió caro a la producción, ¿no? Porque esos 4 meses obviamente se cobran. Si ese material estuviera organizado, pues esos 4 meses nos los hubiéramos podido ahorrar, ¿no? Entonces eso es muy importante. Bueno, luego viene la edición. La edición, que sería la edición, digamos, el primer corte, revisiones, ajustes, luego hacemos la edición fina, el picture lock y el conformado. El picture lock le llamamos al momento en donde la edición ya quedó lista, ¿no? Donde ya puede pasar al siguiente proceso. Y el conformado es cuando establecemos esa línea de tiempo para los siguientes procesos, ¿no? Que a veces se hace esto del flujo de proxies. No sé si alguien aquí ubica más o menos cómo funciona el flujo de proxies. ¿No? Ok, bueno, ahorita vamos a platicar. Les platico a grandes rasgos. Digamos que, obviamente, como la captura, digamos, hoy en día es lo más pesado que se pueda para procesos de postproducción como color o VFX. Los estándares son en RAW, hay muchos RAW, ¿no? El B-RAW de Blackmagic, el ARRI RAW de ARRI, el Red RAW de Red, pero es muy pesado editar en RAW, ¿no? Nadie edita en RAW, ¿no? Porque tendrías que tener una supercomputadora. Entonces lo que se hace es que se hacen unas copias en menor resolución, en un formato más comprimido, con eso edita el editor y luego se hace el conformado, que es volver a sustituir esos clips que se llaman proxies por los clips originales ya para los procesos de post como color y VFX, ¿no? Luego viene color grading, que bueno, es el balance de blancos, la exposición y el contraste, el matching entre los clips, el realce de color, looks y LUTs, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, que es un flujo que estuvimos haciendo mucho este año, que es esta onda de generar los LUTs desde preproducción, ingestarlos en los dailies, en los proxies, y eso lo que facilita muchísimo, y aparte de guardarse como LUTs, se guardan como un grade. Entonces, cuando llegas a la sala de corrección de color, se los pegas, ¿no? Y listo, ¿no? Es rapidísimo. La verdad es que eso ayuda muchísimo al flujo, ¿no? Porque ya no tienes que partir de cero a la hora de hacer corrección de color, sino que ya tienes un corte previamente colorizado, digamos, con LUTs de una manera muy generalizada, pero que te ayuda muchísimo a hacer todos los demás procesos muy, muy rápidos, ¿no? Luego, bueno, entran los VFX, que les digo, a veces esto también es
¿Qué va primero, el color grading o los VFX? Pues es una pregunta sin una respuesta específica, porque va a depender del proyecto, digamos, ¿no? Lo normal es que el color grading sea la última etapa, pero a veces pasa que no. Y les digo, como es una cuestión creativa y flexible, hay que entender que no hay una única manera de hacer las cosas, ¿no? Bueno, los VFX son los efectos visuales, como partículas, el key, el chroma key, que es cuando quitamos el green screen y estas cosas. La rotoscopía, ¿no? Que bueno, hay gente que se la pasa haciendo rotoscopía cada vez con estas cosas de IA y eso es más fácil, ¿no? El rotobrush de After Effects me parece muy, muy bueno, pero pues todavía para hacer una rotoscopía fina se sigue haciendo muy artesanalmente, ¿no? El compositing, que es la integración de todas las partes que vienen desde la rotoscopía, los VFX, lo que se tomó en set, ¿no? Y se integra. El software ahorita estándar de la industria de compositing es uno que se llama Nuke, ¿no? Pero DaVinci tiene el suyo propio que se llama Fusion, ¿no? Que también está muy bueno y funciona muy, muy parecido a Nuke. Y bueno, luego está el diseño de sonido. El diseño sonoro, en el que se hace la edición de los... Ahí se escucha como... Edición de diálogos, si hay que limpiarlos, si hay que hacer alguna compostura, el doblaje, los ambientes... Si se tiene que generar algún sonido intrafolis, los efectos también, que puede ser creación de, no sé, un tiranosaurio rex, no sé, cualquier cosa. La banda sonora, la premezcla, la mezcla en 5.1, la masterización y los stems, que es renderizar los tracks de audio ya por separado. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Todo bien? Bueno, esto es un flujo, digamos, en una escala grande, ¿no? Industrial. Ahora vamos a la que sigue, por favor. Pero ¿qué pasa con nuestros rodajes, no? Sí, ahí viene la cosa. Ok. O sea, muy padre y todo, pero ¿y mi rodaje? Exacto, porque justo, ¿no? A veces uno piensa, no, pues tengo que tener un montón de infraestructura y un montón de fierros y un montón de cosas y mi monitor calibrado y todas estas cosas. Y sí, es lo ideal, ¿no? Claro que sí, pero si no, hay unos imperdibles, unas cosas mínimas que te pueden hacer llevar a buen puerto tu producción con recursos limitados, digamos, ¿no? Aquí pusimos un poco de lo que nosotros consideramos que son los imperdibles, los separamos por departamento, ¿no? Está el departamento de sonido, obviamente, tiene que estar. Si podemos hacer sincronización en set, eso sería ideal. También es importante hacer esto con la claqueta, ¿sí? Digamos, el timecode, no sé si lo conozcan, es un aparatito, por ahí, si quieres, hay dos marcas, bueno, hay muchas más, pero bueno, las más famosas son Deity y Tentacle. Es un aparatito que básicamente lo que hace es que el código de tiempo que está generando tu grabadora de audio se manda a la cámara y entonces ya van a tener el mismo código de tiempo. ¿Nos pueden pasar la imagen, por favor? ¿Mande? Sí, vía remota, vía Wi-Fi. De hecho, el Tentacle trae una app para que lo tienes en un lugar y ya nomás te acercas al aparato y ¡pum!, se sincroniza. Esa es una delicia. La verdad es que esto se los platicamos porque no son caros, en realidad. La renta de una de estas cosas vale como 200 pesos por día, ¿no? Y la verdad, comprarlo tampoco es tan caro. Y facilita un montonal todo lo demás, ¿no? Porque cuando tú tienes eso, agarras tus clips de audio, tus clips de video, les das botón derecho, sincronízalos mediante código de tiempo y ¡pum!, ya está sincronizado todo tu día de trabajo, con ¿no? DaVinci. Entonces, eso es una... con DaVinci Resolve. Ahí está la primera mención. Primera mención, que conste. Nosotros somos Team DaVinci nosotros. Entonces, en la medida de lo posible, esto es algo que les digo, me gusta mucho contarlo porque a veces la gente no lo conoce y la verdad es que no es caro y facilita muchísimo. ¿Qué pasa? No tenemos timecode, por ejemplo. De aquí de los que van a hacer Kino, ¿quién trae un Deity o un Tentacle? Nadie. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución? La solución es la claqueta, ¿no? Sí, podemos regresar a la presentación. La solución es la claqueta, pero ojo, la claqueta hay que hacerla bien y hay que entender para qué funciona. La primera regla de oro es el primer fotograma de tu plano tiene que tener la claqueta, porque a veces no pasa eso, ¿no? Pero es muy importante que el primer fotograma, que cuando le das rec a la cámara, la claqueta ya está ahí posicionada. ¿Qué pasa mucho, no? Que eso, les digo, nos saca canas verdes cuando estamos postproduciendo, que por ejemplo el foco de la acción va en un segundo plano y entonces la claqueta está desenfocada.
Una claqueta desenfocada pues no sirve para nada, porque no sabemos qué es lo que está nombrando. Luego que ponen grandísimo el nombre del director y del fotógrafo, ¿no? Que parece que es lo que más les importa en la claqueta, y en realidad es lo menos importante. Digo, está padre que esté ahí, ¿no? Pero en realidad lo que importa de la claqueta son los datos que trae, ¿no? Cuál es la escena, cuál es la toma, ¿no? Es muy importante que si es MOS, ¿alguien sabe qué es una toma MOS? Ajá. Son las que van sin audio, ¿no? Entonces, las que van sin audio, no haces el clac, ¿no? Porque yo he visto que hay veces que solo la muestras y en la claqueta pones MOS. También una cosa que se hace es que cuando generas LUTs, le pones en la claqueta el LUT que se va a utilizar para esa claqueta, ¿no? Entonces, toda esa información es fundamental y ojalá y se acuerden de esto ahora que estén haciendo sus cortos, porque ya que no tienen Deity o no tienen Tentacle, sus claquetas son fundamentales, ¿no? Para el proceso de edición. Entonces, cuiden eso. Vuelvo a repetir solamente para que quede muy claro. Primer fotograma de nuestra toma tiene que tener la claqueta tiene que estar bien enfocada. Otra cosa que pasa es que estamos trabajando en un low key con poca iluminación, entonces ponemos la claqueta y la claqueta no se ve, está oscura, ¿no? Entonces, si no se ve la claqueta, hay que echarle una lucecita para que se vea. La claqueta es un elemento fundamental, y aunque tengas timecode, se usa la claqueta, porque si falla el timecode, pues a la antigüita, ¿no? Te vas a la claqueta, ¿no? ¿Sí? Siguiente, por favor. No, porque todavía faltan varios departamentos. Sí, perdón. Dale, Tati, ¿o yo? Sí, tú quieres. Bueno, luego está el departamento de data, que es importantísimo, un poco lo platicaba con la anécdota del documental, ¿no? La data es la organización, y la otra cosa que es importantísimo son los reportes, ¿no? Los reportes ayudan muchísimo en la postproducción, ¿no? Generalmente, pues, continuidad hace un reporte, data hace un reporte y cámara hace un reporte. Y esos 3 reportes hay que estarlos viendo en postproducción, hay que entender qué fue lo que pasó, si hay algún problema. Y los backups, que aquí está justamente este famoso 3-2-1, ¿no? Que es el protocolo que pide Netflix actualmente, que son 3 copias. Eso es bien importante. Parece a veces que es obsesivo, ¿no? Como 3 copias. Pero créanme, hay 2 maneras de aprender las cosas, a la buena y a la mala, ¿no? Si lo aprenden a la buena, pues van a prestar atención a esta... Y si es a la mala, va a ser doble el aprendizaje. Exacto, si es a la mala es un día que se les caiga un disco duro de una única copia que tengan, ¿no? Y les aseguro que si es así, esa va a ser la última vez que no hagan un backup, ¿no? El backup es importantísimo. Son entonces 3 copias. Luego el 2 son 2 formatos diferentes. Por ejemplo, lo guardas en un disco duro y aparte en la nube, o lo guardas en un HDD y en un SSD. Por si uno falla, tengas el otro. Y el otro es el 1, que es que al menos una de esas 3 copias esté en un lugar físico diferente de las otras 2 copias, ¿no? Entonces eso, recuérdenlo mucho, el protocolo 321. Sí, justo eso, tuvimos una experiencia, ¿no? De un disco que se fue a Estados Unidos. Sí, era una película, sí. Una película, y justo al llegar allá se les cayó, les costó trabajo decirlo, pero pues sí se perdió el material. Lo bueno es que nosotros tenemos una copia aquí y pues todos dormimos. Se salvó el material, ¿no? Que les digo, eso es muy importante, hagan 3, ¿no? No 2, 3, ¿no? 3, 2 formatos distintos y una copia en otro lugar físico, ¿no? Sí. También está del departamento de edición. Estaría increíble que se pudieran hacer algunas ediciones en set también, si fuese posible. Puede ser por cuestiones de ver cómo se va narrando, que el director vaya checando si hay algo que pueda agregar en caso de que sea posible. Si no, pues yo prefiero editar con calma en mi casa, con un mood especial. Y también tener reportes de continuidad que son muy importantes, ¿no? Tenerlos presentes siempre, que nos va a ayudar mucho a mantener, pues como dice, la continuidad, pero también que nos ayude como ya en la edición. Sí, si no hay una edición en set, por lo menos tienen que estar los reportes de continuidad, los reportes de cámara, los reportes de data, porque esa es información muy importante para el editor. De hecho, hay una manera con DaVinci, otra vez, segunda mención, ¿no? Que tiene un formato en CSV, se llama, que es como parecido al Excel, ¿no? Que después puedes incrustar a tus archivos y automáticamente toda la metadata que estuvo en los reportes de cámara se pasa a los clips, ¿no? Y entonces ya sabes cuáles son las tomas buenas, ya sabes cuáles fueron los comentarios del director, ¿no? Y con eso puedes ir como organizando tu material ya dentro del proyecto. Sí, de hecho, nos saltamos si la de al que le interese, nosotros les podemos pasar un formato para que lo utilicen en sus proyectos.
y hagan la ingesta. Sí, hay que ser rigurosos, ¿no? En cómo meter la información y acostumbrarse a hacerse el hábito, ¿no? De esto. Sí, el que guste puede venir con nosotros y le explicamos cómo se genera ese archivito y cómo luego lo ingestas en DaVinci, ¿no? Bueno, luego dice DIT. DIT significa Digital Imaging Technician o técnico de imagen digital. Aquí le puse si se puede, ¿no? Porque estamos ya en el mundo de lo indie, ¿no? Es ideal tener un DIT. Un DIT, digamos, es como un postproductor en set que te resuelve problemas de todo tipo. Tiene que ver mucho es del departamento de fotografía, tiene que ver mucho con el cuidado de la exposición, pero también con todo el sistema de video assist, también con la data, ¿no? Si no puede haber DIT, por lo menos sí hay que hacer un monitoreo, al menos un monitoreo con scopes, ¿no? Que los scopes son estas gráficas, ¿no? Está el histograma, el vectorscopio, la forma de onda, porque eso nos permite saber si estamos exponiendo correctamente o exponiendo incorrectamente, ¿no? Si estamos clipeando la imagen, que es una de las cosas que no se puede recuperar en postproducción. Si tú llevas tu sobreexposición al límite del rango dinámico que tiene tu cámara, ya no hay manera de regresar esa información. Pero si te manejas dentro de los estándares, digo que otra vez, es esta cosa flexible, ¿no? De repente un amigo, César Gutiérrez, me decía que la primera vez que le pusieron un DIT, lo odió, ¿no? Dijo, este cabrón me tiene harto, ¿no? Porque él estaba haciendo un contraluz de un cuate que iba caminando y que el DIT le decía por el radio, oiga, es que está subexpuesto el personaje y no sé qué. Y él decía, sí, eso es lo que quiero. Y que le decía, lo voy a subexponer más, ¿no? Entonces, en realidad es importante también entender como DIT o como alguien que controla la exposición o que está ayudando a eso, saber cuál es el look que le quiera dar el fotógrafo, ¿no? Porque a lo mejor el fotógrafo quiere hacer algo muy contrastado y quiere el blanco mandarlo a blanco y no le importa y está bien, ¿no? Pero justamente por eso se platica con el director, ¿no? El departamento de edición y el otro es lo de imagen, ¿no? Que es la generación de LUTs, proxies y dailies, digamos, ¿no? Que los LUTs, si los ubican o alguien ha oído hablar de ellos, son como filtritos de Instagram, podríamos decir, ¿no? Como un filtrito que le pones y ¡pup! Ya te da un look, ¿no? Lo importante es hacerlo específico para el proyecto, eso es lo mejor. Los proxies, pues bueno, ya hablamos de ellos. Y los dailies son como unos proxies, pero que generalmente ya traen integrados el audio, ¿no? Con este sistema de código de tiempo. Y también a veces los dailies ya vienen con el LUT que se hizo en las pruebas de cámara, ¿no? Ahora sí, adelante, la que sigue. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es platicar rápidamente de los departamentos que hay, de algunos puestos que hay, y luego ya nos vamos a los consejos, ¿no? De qué hacer en pre y qué hacer en rodaje. Sí. Pues está el departamento de sonido con el diseñador sonoro, que es el que genera los paisajes sonoros y tiene pues sí un peso narrativo, creativo. El editor de diálogos que hace esto que precisamente mencionamos de limpiar todas estas imperfecciones que hay, los artistas Foley en caso de que se necesiten, con la realización física de los elementos sonoros, y el mezclador que pues ya es el que integra todo los diálogos, el sonido, la atmósfera y todo esto. ¿Saben aquí qué son los Foleys? ¿Alguien que nos pueda... A ver, por allá, sí, Marimar. Pues son los sonidos que no efectos, pero hechos artificialmente. Ajá, exactamente, ¿no? Y generalmente se hacen en postproducción, ¿no? Muy bien. Y bueno, el mezclador pues también ya manda a las bocinas, ¿no? La mezcla en 5.1, 7.1, Atmos. Ok, la que sigue, por favor. Ok, esto justo es el departamento de DIT, que digamos cubre estas tres áreas, Data Manager, Video Assist. Justo a veces en nuestra experiencia personal, cuando se puede y el proyecto lo amerita, vamos tres, ¿no? Un DIT, un Data Manager y un Video Assist. Cuando no, pues me toca a mí hacer las tres cosas, ¿no? Y pasa seguido, ¿no? Digamos, sobre todo en proyectos indie. Y bueno, justamente el DIT es el que supervisa como el jefe del área, ¿no? Tiene que ver mucho con la exposición, con la fotografía. Y están estos scopes que les digo, ¿no? Este es la forma de onda, el histograma, el vectorscopio, ¿no? El vectorscopio sirve pues, para saber la saturación que trae la imagen. El histograma pues, nos ayuda a saber la exposición. La forma de onda a mí me gusta muchísimo porque es parecido al histograma, pero te dicen qué parte del cuadro está esa parte que está sobreexpuesta o subexpuesta, ¿no? Bueno, el Data Manager, como ya vimos, es el que se encarga de todo el flujo de los datos.
Y es muy importante en el Video Assist saber cuál va a ser tu flujo de conexión, ¿no? A veces en un set puede haber 6, 7 monitores, pero hay que saber cuál va a mandar la señal primero, cuál la va a repetir, ¿no? Porque, por ejemplo, si trabajas con estos Terade, que es la marca más chida de transmisores de video, pues casi no tienes delay. Pero otras marcas como esta, ¿no? Que es la Holyland, pues generalmente generan algo de delay. Entonces hay que hacer como un protocolo de saber quién va a recibir primero la señal, que es el que necesita menos delay, y así van como estableciéndose cuántos monitores va a haber y a quién le va a llegar la señal como más dilatada, que probablemente pues sea alguien que no necesite estarlo viendo en tiempo real, digamos, ¿no? Entonces eso es algo que se tiene que planear, ¿no? Desde el principio. La que sigue, por favor. Bueno, en el departamento de edición está pues claramente el editor, cuando se puede también, si no yo lo hago todo. Está el asistente de edición que me ayuda a calificar el material, organizarlo y todo esto. Yo nunca he tenido un asistente de ensamble, en este caso soy muy comezola, entonces también se encarga pues de hacer montados de escenas o sea, de manera un poquito como más rudo, ya para pasar como al corte fino. Y también está el script o continuista, que se encarga de que haya continuidad tanto en la imagen, el vestuario, los efectos físicos y todo, hasta el humo, todo lo que sea necesario, también puede incluirse en este apartamento, y pues tener estos reportes y las fotografías, incluso si se conecta al sistema de Video Assist, también puede tenerlo en su celular y hacer capturas y estar checando como esta información. Ok, bueno, aquí viene esto de la corrección de color, el online, ¿no? Y los VFX, ¿no? Que, bueno, es el colorista, a veces hay un asistente de color, ¿no? El diseño de los LUTs, que viene desde la preproducción, y el conformado y deliveries, ¿no? Que ya es cuando les digo, integran ya la línea de tiempo para corregir color, y los deliveries son los entregables, que generalmente un proyecto no tiene solamente un export, ¿no? Sino que va a tener varios dependiendo de las ventanas de exhibición. Las ventanas de exhibición son los lugares en donde consumimos hoy en día imagen, ¿no? Instagram es una ventana de exhibición, YouTube es otra ventana de exhibición, las salas cinematográficas son otra ventana de exhibición, y cada ventana de exhibición tiene sus propios parámetros. Esto es algo que, por ejemplo, no sé, seguramente a más de uno le ha pasado, que no conoce, por ejemplo, cuáles son los parámetros que te pide YouTube, ¿no? Y entonces se exporta como Dios le da a entender, lo sube a YouTube, y YouTube se tarda años en subirlo, y tú dices, ¿por qué se está tardando tanto si tengo un buen internet? Ahí lo que está haciendo YouTube es transcodificar tu archivo al códec que necesita YouTube para exhibición, pero YouTube transcodifica muy mal, ¿no? Porque YouTube no es un transcodificador. Entonces, si tú haces eso, si tú le dejas la chamba que te toca a ti a YouTube, pues ahí es donde salen los glitches, los pixeleos, todos estos problemas, ¿no? Entonces, digo, afortunadamente muchos softwares ya tienen como el presetting de YouTube, ¿no? Entonces, si van a YouTube, pues solo le ponen ese presetting de YouTube. Pero yo les recomiendo que se empapen de los distintos tipos de formatos, los distintos tipos de códecs y en qué momento usamos uno y usamos otro, ¿no? Ok, bueno, esto es cómo todas estas áreas se involucran desde la preproducción, ¿no? Adelante. ¿Itati? Bueno, está en la supervisión de postproducción. Entonces, se tiene que diseñar un flujo de postproducción, se tiene que definir las técnicas que se van a utilizar. Esto pues yendo a juntas, o sea, si se puede siempre involucran al postproductor en las juntas de preproducción para que sepamos bien cuál va a ser la cámara, cuál va a ser el tipo de planos que se van a hacer. Todo esto es muy importante, aunque parezca que no, es importante saberlo. También hay que preguntar pues, si hay un presupuesto de post, no hay que obviarlo porque a veces no lo hay. También definir cuál va a ser la nomenclatura de los entregables, cómo se va a hacer el backup, con qué equipo se cuenta. Todo esto hay que írselo preguntando para que no los agarre a las carreras, qué discos duros van a usar, todo lo que tengan, bueno, en este caso a la mano, bajo este programa que es el Kino, pues también espero que ya tengan contemplados también esta información para evitarnos pues que falle el material, como en esta historia que les contaba, que se perdió el material, que haya incompatibilidades o que haya VFX que no se puedan lograr, que no se planificaron. Me imagino que casi ninguno debe tener, ¿no? ¿O sí? ¿Quién tiene VFX en sus proyectos? ¿Algo de VFX? Ok.
Ahorita platicamos de eso. Bueno, nada más sobre esto del pipeline completo o la ruta tecnológica. Ayer Davo lo decía muy padre, ¿no? Que son las 3 preguntas filosóficas, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿No? ¿Quién soy? Y hacia dónde voy, ¿no? Yo como lo explico en las clases que doy es que son 3 tiempos, ¿no? Que es la adquisición, la captura, el procesamiento y la salida, ¿no? Entonces, tú tienes que tener muy claro eso desde el principio, no al final, ¿no? Tienes con qué cámara voy a grabar, con qué formato, a qué resolución, con qué frame rate, cuáles son los algoritmos de compresión que trae esa imagen, ¿no? Es decir, a qué profundidad de bits está, cuál es el muestreo cromático que trae, ¿no? Y después, ¿por qué procesos va a pasar la imagen? A veces pasa por muchos, ¿no? Haces una primera edición con proxies, luego haces un conformado, luego de ahí sales a Nuke, una parte, y otras partes las haces quizás en, qué sé yo, ¿cómo se llama el que usamos para traquear, Dom? El 3D Equalizer, no sé, hay muchísimos softwares, ¿no? Entonces, tú tienes que tener muy claro cuáles van a ser las idas y venidas de tu material desde que lo capturas. Y al final, ¿cuáles van a ser todas las salidas que vas a tener, ¿no? ¿Cuántas salidas vas a tener? Que les digo que tiene que ver con la ventana de exhibición. Este es un documento que tienen que tener antes de salir a rodaje, ¿no? Esta ruta tecnológica, ¿no? Y bueno, lo que se evita con todo esto, pues es precisamente un material incompatible, los VFX mal planeados, esto que nos decía Itatí, ¿no? Siguiente, por favor. Estas son 2 ejemplos de rutas tecnológicas, ¿no? de proyectos nuestros. Se pueden hacer de 1000 maneras, ¿no? O sea, no hay una sola manera de hacerlo. Nosotros la hacemos así, muy gráfica, porque eso nos permite a nosotros como ver, por ejemplo, cuando tú ves una ruta tecnológica llena de cubitos, dices, esto va a estar cabrón, ¿no? Y cuando la ves con pocos, dices, bueno, esto no está tan complicado, ¿no? Y bueno, justamente aquí está, ¿no? Este es de una animación, pero este es de un video, ¿no? Es la captura, ¿no? Que en este caso se hizo con 2 cámaras, edición y corrección de color, el compositing y luego ya las dos salidas, ¿no? Bueno, que en este caso fueron 4, ¿no? Porque hicimos 2 masters en QuickTime sin comprimir, en H264, y luego un máster HD H264, ¿no? En 4K y en HD, ¿no? Sí, adelante, por favor. Ok, y bueno, yo sé que bajo esta dinámica que tenemos del Kino a veces no hay muchos que llegan como directamente a ver en qué equipos se integran y todo esto, pero si se puede, en términos generales, hay que ir a locaciones, hay que checar la locación, hay que ver cuál es el ruido que vamos a tener, si va a ser en fin de semana o si va a haber, no sé, si está a un lado de una avenida o si hay mucha reverberancia, todo esto, incluso los riesgos, ¿no? Si van a grabar en alguna zona que tenga complicaciones por alguna y viendo aquí no sé, algún riesgo de que haya indigentes o no sé, alguna cosa, hay que tomarla en cuenta. Ahora, si es una locación que es la locación y el director ya lo decidió, pues entonces asumamos el riesgo, ¿no? Asumamos que vamos a tener que hacer otro tipo de cosas para solucionarlo, ¿no? Por ejemplo, algo que podría pasar es que haces un scouting como sonidista, llegas a la locación, hay un ruido infernal, ¿no? Porque a lo mejor está en una fábrica ahí que está trabajando 12 horas al día, ¿no? Y justo la hora en la que vas a grabar es esa. Pues obviamente como sonidista lo primero que dices, hey, esto no funciona, pero a lo mejor es una locación que está increíble y que funciona. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Todo eso se va a ir a ADR, todo eso se va a construir en postproducción, pero justo en esa visita ya le añadiste un cuadrito a tu ruta tecnológica. ¿Sí? ¿Sí se entiende? O sea, es importantísimo entender desde la todo lo que va a implicar la postproducción, ¿no? Sí, pues asumir ese tipo de decisiones. También, bueno, hay que definir la microfonía, hay que definir si se van a planificar los ambientes después o en ese momento. Hay que planificarlo todo, si hay que hacer visitas posteriores. Y pues así pues nos evitamos pues tiempo en la post nuevamente, ¿no? O sea, tener que limpiarlos o regrabar o que haya algún audio que simplemente no se puede grabar, que sí es muy importante, me imagino, por ejemplo, en documentales, ¿no? Sí tener como esa previsualización de lo que puede pasar en términos de sonido. Muy bien, la siguiente, por favor. Una última cosa, también ver frecuencias, ¿no? Checar todas las frecuencias de los micrófonos, todo eso también es importante. Sí, lo del escaneo de frecuencias, ¿no? Dom, no sé si nos quieras platicar un poquito de eso. Yo no tengo micrófono, pero sí, o sea, al final de cuentas es como un proceso para evitar que en ciertas zonas haya interferencias. Sí.
Como les decía, el escaneo de frecuencias pues nada más es como a nivel técnico porque los sistemas inalámbricos, digamos, están dentro de un rango, entonces pues dependiendo de las locaciones y sobre todo en ciudades grandes, siempre nos llega a ocurrir que hay interferencias en ciertas locaciones. Entonces como que el ideal es poder escanearlo previamente, que de nuevo esto pasa en un esquema ideal de los proyectos, porque pues se necesita equipo especializado, ¿no? Entonces pues no siempre se puede, pero de algunos sistemas ya tienen incluido como un escaneo por las bandas que encuentran y con las que trabajan y buscan como la más libre. Entonces, de ser posible, siempre háganlo previo a grabar. La que sigue, ahora sí. Gracias, Dom. Bueno, este es el trabajo de un DIT y Data Manager en preproducción, ¿no? Por ejemplo, el DIT, bueno, pues hace esto que son pruebas. Estas también igual son algunos LUTs que generamos en preproducción. Estas son unas pruebas de cámara. Lo que se ven al principio es el logarítmico, ¿no? Cómo saca la imagen la cámara. Un primer revelado, una corrección primaria, ¿no? Que es pasarlo a Rec 709 y luego ya el look, que en este caso era como un bleach bypass, ¿no? Y esto también son dos imágenes de unos LUTs que generamos para un cortito que acabamos de hacer. Generalmente hay que hacer pruebas con condiciones de iluminación lo más parecidas a las que vamos a tener en set para que con eso el colorista, el DIT, vaya armando esos LUTs, ¿no? ¿Cuántos LUTs va a haber por proyecto? Bueno, pues eso depende de cuántos looks tiene un proyecto, ¿no? A veces son 2, a veces son 3, a veces solamente es 1, ¿no? Bueno, por ejemplo, otra cosa que también es importante es entender que la relación de un DIT y un DP es flexible también, ¿no? Yo insisto mucho en esto, en la flexibilidad, ¿no? de esto, porque hay muchas maneras de hacer las cosas, hay muchos niveles de presupuestos, de proyectos, y pasa lo mismo, ¿no? Cuando preguntan, por ejemplo, muchos los estudiantes, ¿quién hace la puesta en cámara? ¿El director o el fotógrafo? ¿No? Pues a lo mejor en la teoría dices el director, pero realmente a veces cuando fotografías tú eres el que pone el cuadro. Y no es que entonces estés haciendo algo mal necesariamente, ¿no? Depende, hay directores que no tienen idea de la puesta en cámara, ¿no? Y que a ellos lo que les gusta es la historia, los actores, y entonces se valen mucho del fotógrafo. Pues un poco pasa lo mismo con un DP y un DIT, ¿no? Mi amigo César, por ejemplo, pues los ha aprendido a querer. De hecho, él me dio un super tip que dice, bueno, yo al DIT para lo que lo acabé usando es que le decía, pon el false color, tráeme una tarjeta gris, ¿no? Y lo pongo en mi key light, ¿no? En la luz a la que estoy exponiendo, y si la tarjeta gris se ve verde, es que ese es el key light. Si no se ve verde, es que no estás exponiendo ahí donde dices que estás exponiendo, ¿no? Pero les digo, eso va a depender muchísimo, ¿no? En mi experiencia personal hay DPs con los que me vuelvo más casi un data nada más, y con otros yo siento que soy como un constructor de la imagen junto con el DP, ¿no? Pero eso tiene que varía mucho, digamos, ¿no? Tiene que ver con cómo se entienden, ¿no? Cómo se caen, ¿no? También, si se caen bien, si se caen mal, ¿no? Pero o sea, digamos, el DIT puede hacer mucho, o hacer más o menos, o hacer casi nada, ¿no? Va a tener que ver mucho con la relación, ¿no? Les digo, la generación de LUTs es importantísima a partir de unas pruebas de cámara. Y otra cosa que se tiene que definir desde la preproducción es el flujo de dailies, ¿no? Es decir, cómo se van a hacer, en qué formato, cuándo van a ser las entregas, a dónde se van a subir. Generalmente los dailies se suben a una nube, puede ser la que sea, si usa mucho Streamio, si usa mucho pues Drive, la que sea que vayan a usar, está bien, solamente hay que ponernos de acuerdo con todo el crew cuál va a ser ese flujo, ¿no? Los dailies, cada cuánto los vamos a tener, cada cuánto van a estar listos, ¿no? Y todo eso se define en preproducción, ¿no? La que sigue, por favor. Ok. ¿Y sí, también está en Data Manager, pues se va a definir la estructura de las carpetas. Depende del proyecto también cómo es que se va a necesitar que se organicen, si va a ser por día, si hay varias cámaras, entonces por varias cámaras. Si desean que sea por escena, toma o cualquier otra peculiaridad del proyecto, se puede realizar de esa manera. También, si gustan, les podemos dar pues un ejemplo. Ahora sí que es customizable para cada proyecto. Yo, por ejemplo, les preguntaría que si alguien tiene una estructura de carpetas que le guste. Si ubican qué es esto, de cómo van a administrar como su material. ¿Alguien nos quiere compartir un poquito cuáles son las carpetas que utilizan? ¿Cómo organizan ustedes su material? ¿Alguien? Si nadie Gabo quiere. Pues
En primera, creo que separo los materiales en general, ¿no? Generalizo de video, audio y lo que más se puede ocupar, ¿no? Ya sean logos o etc. Y en la gama de videos, si se trata de un cortometraje, pues pongo por escenas, ¿no? Si la escena es muy larga, pues la divido en secciones, ¿no? O pues sí, en secciones, vaya, ¿no? 1, 2, 3, las que sean necesarias. Y el tema del audio, pues igual, ¿no? Toda la par, audio y video separado por carpeta, por sección. Y pues, si requiere efecto, pues efecto, pero también en otra carpeta, ¿no? Y ¿qué más, no? O sea, si es como algo para redes o cosas más que se requiere como mucho material y hay muchas cosas, pues divido por cada producto que vaya a sacar, ¿no? De que el material para este está aquí, audio, video, el material para este está acá, audio, video. Y si es como un audio que voy a utilizar en general o cosas que voy a utilizar en general, pues en una carpeta que está como al principio y que tiene pues eso, ¿no? No sé, y creo que... Muy bien, muy bien. Sí, justo, como decía Itatí, esto es customizable, ¿no? El chiste es que ustedes se organicen, ¿no? Sobre todo es esto como a ustedes mejor les convenga. Está padre esto que dices de que cuando es un corto lo hago de una manera, cuando es una cosa para redes lo hago de otra manera, ¿no? Sí, lo importante es que cualquier persona que se meta a tu carpeta pueda intuir dónde están las cosas y no sea como mejor nadota. Y justo para eso te pones de acuerdo con todo el equipo de trabajo de cuál va a ser esa estructura de carpetas, porque al final esa estructura de carpetas le va a llegar al departamento de postproducción y tiene que entenderla perfectamente, ¿no? Sí, también cómo nombramos la información es muy importante, ¿no? Porque luego hasta te puede ocasionar un problema con el cliente. Cómo friega el cliente, se lo manda, si no te das cuenta. Entonces, sí es importante, por lo menos, ponerla, si es un entregable, poner de menos la fecha, ¿no? Y las versiones, ¿no? Siempre está el famoso chiste del finalísimo, finalísimo, ¿no? Entonces, siempre es bueno el nombre del proyecto, ¿no? Si es el render, el tipo de render, y luego vas poniendo versiones, ¿no? En lugar de poner final, versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, mucho mejor, ¿no? Creo que Richie tiene una pregunta. Yo también, ahora que he estado haciendo mi reality show de drags, ahora sí que primero pongo el año, luego el mes y luego empiezo con la fecha exacta, así como cuando se grabó. Y luego, pues bueno, si es capítulo 1, si es el capítulo 2, qué cámara es, ¿no? Porque pues grabo a varias cámaras, el audio por separado también, la carpeta de audio, la carpeta de visuales, la carpeta de, pues sí, de los efectos, o sea, voy creando esas carpetas. Pero sí, primero, pues como el año, porque luego hay veces, en un año tuve 2 temporadas, entonces 2024, temporada 3. 2024, temporada 2, 4 o así, ¿no? Entonces, pues así como también depende de los proyectos, la complejidad de ellos, pues también cómo haces tus carpetas. Pero sí es bien importante porque luego también te pierdes y de repente, ¿pero dónde lo tenía, no? Claro. Sí, la organización es fundamental y mientras más complejo sea el proyecto, mientras más dure, pues más estructurado tiene que estar esto, ¿no? Otra cosa que es muy importante que tiene que ver con esto es que a los archivos originales que salen de cámara no hay que cambiarles el nombre, no les cambien el nombre, así como viene de cámara, así se queda, porque si les empiezas a cambiar el nombre, ¿no? Puedes perder la metadata, puede haber como muchos problemas, ¿no? Como además esos archivos originales luego se van a hacer proxies y luego de esos proxies se van a hacer otra vez el conformado, si les cambias el nombre, pues alteras todo ese flujo de trabajo, ¿no? Entonces eso también es muy importante, ¿no? Los nombres hay que dejarlos así como salen de cámara. En dado caso, desde la cámara hay que configurar cómo quieres que se llamen tus archivos, ¿no? Que también se puede, ¿no? Otra cosa importante son los softwares de chequeo, ¿no? Los software de copiado, ¿no? Generalmente, desde la cosa indie, pues lo que hacemos es que agarramos el bonche de carpetas y órale a otra carpeta, ¿no? Y puede funcionar, ¿no? Pero estos softwares lo que hacen es que dan más seguridad porque te generan un reporte de que si todo se hizo bien o no, ¿no? Ahí estos está el de hasta abajo, que es el más caro, ¿no? Silverstack, ¿no? Digamos, lo único bueno que tienen estos es que, la ventaja es que los puedes rentar. O sea, entonces, si tienes un proyecto, digamos, de 20 días, los rentas por 30 días, ¿no? Y no te sale tan caro. Este es el que se usa en la industria de más alta gama, pero les digo, es un poco caro. Se llama Silverstack, ¿no? Por si quieren apuntarlo. Luego está este que se llama Offshoot, siempre se me olvida la marca, Hedge.
Ajá, sí. Que está y estos tienen uno muy padre también que se llama Full Cut, que te hace como reportes de cámara, que sale cada clip lo que dura en frames, lo que dura en tiempo, cuál es el código de tiempo de inicio, cuál es el código de tiempo de final, y te hacen 3 stills, ¿no? Uno del primer fotograma que tiene que tener la claqueta, ¿no? Uno del fotograma que queda a la mitad del plano y uno del fotograma final, ¿no? Entonces eso te da una referencia muy, muy buena de lo que hiciste. Y ahí está el Teracopy para los indies. El Teracopy, el de arriba, es gratis. Ese es gratis, lo pueden descargar. Yo les aconsejaría, primero, que ya todos estén pensando en quién va a ser su data manager, ¿no? Porque necesitan un data manager, y que se descarguen el Teracopy. Es muy intuitivo de usar, ¿no? Sí, igual si quieren se los explicamos, pero es muy, muy fácil de usar. Haces la copia, generas un reporte y con eso tienes copias de seguridad, ¿no? También otra cosa que se tiene que definir desde la preproducción es el número de copias y los terabytes necesarios, ¿no? Hay que hacer un cálculo de cuántos terabytes se va a llevar, ¿no? Digamos, eso siempre es un poco incierto, pero lo que puedes hacer es saber cuánto pesa, según el formato en el que en el que va a grabar en la resolución, cuánto pesa cada minuto de ese material. Le preguntas también al director, al productor, cuál es el rango de tiro que van a tener, ¿no? Que eso es básicamente cuántas tomas se van a permitir por plano, ¿no? Generalmente es 3:1, 4:1, a veces se van hasta 7:1, ¿no? Y entonces haces un cálculo y sabes que vas a necesitar, si no sé, si tu corto va a pesar 1,5 teras, pues entonces sabes que vas a necesitar eso por 3, ¿no? Porque vas a hacer 3 copias, ¿no? Entonces eso es muy importante también. Y también el tipo de discos que vas a usar, ¿no? HDD, SSD, ¿no? O NAS, ¿no? Que son estos que están en la nube, ¿no? Estos que están aquí también, que les recomiendo que se descarguen, es Blackmagic Disk Speed Test. Ahí está la tercera mención de Blackmagic. Y el Aya System Test. Lo malo del Disk Speed Test es que no está para PC, solo para Mac. Pero el Aya, los dos son gratuitos. El Aya es este sí funciona para PC, también es gratuito. Y básicamente lo que hace es que es un medidor de la velocidad a la que va tu disco duro, ¿no? ¿Por qué es importante saber la velocidad? Porque no va a correr igual un SSD que un HDD. Si le pones un cable u otro, ¿no? Si le pones tu cablecito de celular USB-C, ¿no? a tu compu, pues le vas a bajar un montón la velocidad. Hay que comprar cables de alta velocidad. ¿Sí compatible? El Disk Speed Test viene para PC y lo descargan con el Desktop Video. Ah, órale. Okay. Ah, mira. Hola. El Speed Test viene para Windows y lo descargan con el Desktop Video. Bajan la aplicación de Desktop Video y viene en el paquete. Entonces, si es compatible, nada más no lo puedes descargar por separado. O sea, viene como en el paquete. Ah, mire. Y otra, una añadidura. Ajá. Los programas de descarga, como todos los que mencionaron, ahorita les van a servir para curarse en salud de que su material está bien. Pero cuando trabajan con una producción muchísimo más grande, hay seguros de media. Se puede asegurar el material por si se daña el disco, el seguro te dé el dinero para volver a filmar. Pero para que el seguro te lo haga válido, tienes que tener todos los reportes de descarga bit por bit de cuánta información perdiste. Entonces, por eso sí es bueno que se vayan haciendo el hábito de usar programas de copia, porque cuando sus proyectos crezcan, va a ser benéfico para ustedes. ¿Va? Muchas gracias. Muchas gracias, Davo. Gracias. Sí, y les digo, el Teracopy ahorita, ojalá y todos estos cortos tengan el Teracopy, ¿no? Los que van a hacer. Y bueno, básicamente entonces lo que haces es como diferentes configuraciones de velocidad hasta que llegas a la configuración óptima, y con eso puedes hacer también un estimado de cuánto te vas a tardar haciendo tus backups, ¿no? Y entonces como que programas tu flujo de trabajo en set de acuerdo a eso que salió de los softwares de medición de velocidad, ¿no? Sí, y pues así nos evitamos problemas como que no tengamos material, que tengamos material corrupto o que haya color inconsistente o algún desastre de alguna otra índole. El data siempre tiene que ser la persona más ansiosa del mundo. Pero tener mucha calma también. Sí, claro, o sea, pensar siempre como muy catastróficamente, no como llevarte la compu a comer y que se te pierda el material. Es muy importante esa. Y bueno, otra cosa importante es que tienen dos rueditas, porque una es la velocidad de lectura y otra es la velocidad de escritura, ¿no? Es a cuánto escriben y a cuánto leen, ¿no? Ok. Siguiente, por favor. Perdón, Tom.
Bueno, a mí me encantaría, sueño con que me inviten cuando estoy editando a las juntas de preproducción siempre, para detectar si hay algún riesgo narrativo, algo que no se está narrando de manera correcta o alguna continuidad. Si es importante que nos hagan parte siempre, o sea, que no solo lleguemos ahí al final y todo el crew ya se fue, nomás nosotros que apagaron la luz y nos dejaron ahí. Sugerir algunas coberturas, si hay esa apertura, como dice Rodrigo, si se puede que nos incluyan, estaría increíble, siempre tener esa información. Y pues evitamos eso, pues que haya escenas que luego no se pueden montar porque no tenemos material suficiente o algún error que se puede evitar, ¿no? También si estamos editando en set, ahí podemos detectar si hay algún problema que podamos solucionar en ese momento, ¿no? Porque después hacer reshoots puede ser que no sea viable, ¿no? Cuenta la anécdota del Flickr, de lo del... Por ejemplo, sí, pues como soy muy ansiosa también, si tengo tiempo en set, reviso los materiales, o sea, ya va copiados, checo los planos y evitamos tener que volver a regrabar otro día una escena porque estaba flickereando la luz en el set y en ese momento se resolvió y pues qué mejor, ¿no? Que digo, eso no podría haberse no pasado a data si hubiera un DIT, ¿no? Si hubiera existido un DIT, el DIT inmediatamente se da cuenta de ese problema, ¿no? Pero si no, bueno, el data, ¿no? Si es obsesivo como Itatí, pues va a poder como encontrar ese error, ¿no? Rápidamente, porque además fue lo suficientemente rápido como para que, no, pues regrabemos, ¿no? Si eso lo haces 2, 3 días después, pues se complica, ¿no? Y si eso ya te das cuenta en la sala de edición, bueno, pues eso sí ya es un problema, ¿no? Uh-huh. Siguiente, por favor. Ok, ¿alguien ubica estas carpetitas que están aquí atrás? ¿Para qué sirven? ¿No? Bueno, Davo obviamente sí. Bueno, la que está aquí es un lens grid, básicamente es una cosa que se usa para post. Aquí el Master Dom nos va a decir cuál es la función. De hecho, ahí está Dom haciendo su... Pues sí, o sea, tal cual, dentro de los VFX, como que también el proceso importante, que creo que ahorita hablaremos de eso, pues es como recabar suficiente información del set para los procesos que de repente como artistas de VFX pues no estamos presentes en el set, ¿no? Entonces entre más información tengamos, pues más vamos a poder trabajar con eso, porque al final entendamos que los VFX lo que se trata de hacer es como estos efectos invisibles, en el sentido de que tengamos la misma calidad de nuestra imagen live action. Entonces, pues para lo que funcionan los lens grid básicamente es como extraer la información a través de un plano. Tenemos nuestra cámara, tenemos nuestro lens grid, que es una cuadrícula, y lo que va a hacer es que cuando nosotros tengamos esa imagen en los programas de tracking o de compositing, podemos hacer como quitarle la deformación a nuestros lentes para trabajar en imágenes planas, que luego es donde vamos a componer y al final vamos a regresar la información de la deformación del lente. Que esto, el ideal es tenerlo durante pruebas de cámara, porque pues también va a depender mucho de la cámara, por el sensor, por el codec el formato en el que se esté grabando, si es el OpenGate o si está haciendo algún crop. También depende de los lentes, porque aunque tengamos como la información específica de alguno y entendamos que es un 35 y lo podemos meter como directo al programa como esa información, al final durante la fabricación siempre hay ciertos valores de diferencia entre los lentes, aunque sean, digamos, el mismo modelo. Y pues eso sería como lo importante. Uh-huh. Básicamente lo que vas a obtener con un lens grid, de hecho si ponen atención en ese lens grid se ve que está como medio abombadito del medio, no sé si se ve como medio gordito. Entonces ese nivel de deformación, ¿no?, lo necesitas tú saber para ponérselo luego a los VFX, ¿no?, y que se empaten bien, ¿no? Y que está allá se llama Framing Chart. Esa es una guía de trabajo, ¿no?, generalmente que tiene unos datos muy importantes, que básicamente es una guía de trabajo para que en todo el proceso de postproducción todo el tiempo sepas cómo está encuadrada la imagen, cuál es el área, el safe area, cuál es el radio de aspecto y cómo ese radio de aspecto se relaciona con la resolución, ¿no? En este caso es un 2:1, que es un 6144 por 3072 en esférico, ¿no? Entonces,
Grabas eso también en las pruebas de cámara, aquí estamos haciendo justo eso. Y después eso va a ser una guía de trabajo, ¿no? Que se manda al departamento de postproducción para que no haya errores en los encuadres y en las resoluciones durante todo el flujo, ¿no? Adelante. Sí. A ver. Gracias. Bueno, por ejemplo, todo esto de lo que están hablando, se entiende muy poquito, pero para entender un poco más, esta imagen que nos acaban de poner, ¿eso se hace que, o sea, se pone antes de empezar a grabar? Sí, todo esto es en la pre. Todo esto son protocolos de preproducción que te van a ayudar para la postproducción. Ok, Sí. gracias. Ok, bueno, entonces este es como el checklist, ¿no? Que nosotros le recomendamos para la preproducción. Sí, pues tener estas especificaciones de cómo se va a grabar, cómo se va a procesar la imagen y cómo se va a exportar. No dejarlo como a la suerte hasta el último momento. Idealmente en un documento, ¿no? Una ruta tecnológica que la tengan ahí y que se la compartan al crew, a toda el área de postproducción, que todo el mundo sepa qué es lo que va a pasar, cómo se va a grabar, qué tanto software se van a usar y cuáles van a ser las salidas, ¿no? Tener claros cuáles van a ser los looks, cuál va a ser el flujo de color, hablar sobre dailies, los softwares y todos los looks que se vayan a hacer. El flujo también de los datos, del backup, de cómo se va a hacer, los reportes de cámara, qué software se va a usar para que podamos hacer este backup. Y no solamente el software, sino la versión del software, ¿no? Esa es una de las cosas también como muy importantes que hay que ponerse de acuerdo en todo un equipo de postproducción, ¿no? Que lo vamos a hacer en DaVinci Resolve. ¿Pero en qué DaVinci Resolve? En el 20.1, en el 20.2, ¿no? Por ejemplo, el año pasado que estábamos trabajando para una postproductora en Estados Unidos, creo que acaba de salir el 20, pero como que ellos tenían muchas dudas sobre el 20, ¿no? Y entonces dijeron, no, lo vamos a hacer en 19, ¿no? Y entonces yo tuve que hacer un downgrade de mi DaVinci para estar homologados, ¿no? Porque si no estás usando las mismas versiones, pues puede haber problemas, ¿no? Si haces, no sé, la edición en DaVinci 20 y luego la corrección de color la quieres hacer en DaVinci 18, pues ya no va a poder abrir, ¿no? Entonces, todo el departamento de post tiene que ponerse de acuerdo y esa es una cosa que se incluye en el documento de la ruta tecnológica, qué proceso se hace, en qué software y en qué versión del software, ¿no? Eso es importante, ¿no? ¿Sobre la edición? Sobre la edición, pues bueno, lo que mencioné ahorita, ¿no? De ser de metiche y preguntar cómo va a estar, o sea, conocer el storyboard, ojalá todos tengan storyboard, por lo menos un shooting list, tenerlo. Y bueno, lo que son las claquetas y todo eso, pues ya sería en producción, no tanto como en preproducción, pero sí tenerlo claro, cómo se hacen y todo. También de VFX, pues tener un breakdown, no decir, ay, pues se arregla en post, ¿no? O sea, ay, a ver qué hacemos. Cuidar la iluminación, bueno, tener plantas de piso, los reportes y toda esta información que sea necesaria. Que sobre los breakdown de VFX básicamente es una lista de todo lo que se va a hacer. Ahí también tienes que poner en qué software se va a hacer, quién lo va a hacer, porque ahí te das una idea de qué tan complicada va a ser la postproducción, ¿no? Si tienes muchísimos VFX, bueno, pues hay que guardar dinerito para la post, ¿no? Ok. Y los reportes de VFX también son muy, muy, muy importantes, ¿no? Bueno, y ya durante el rodaje, bueno, es esto del protocolo de copiado, ¿no? Que tiene que ya estar la jerarquía de las carpetas y sus softwares de verificado, ¿no? De copiado, ¿no? El número de copias. Hay que hacer siempre los reportes, ¿no? Les digo, los reportes funcionan mucho, sobre todo en este formato de DaVinci, porque digamos, los reportes también funcionan aunque te den a ti un PDF y tú como editor empiezas a ver, ok, esta es la buena, esta es la mala, pero este formato que les comentamos es muy práctico porque ya se ingesta dentro de los clips, ¿no? Entonces, si tú haces estos reportes correctamente, luego eso lo puedes como poner en los clips y ya tus clips van a venir con la metadata que tú generaste en los reportes. Y eso, de verdad, agiliza muchísimo el proceso de postproducción, el proceso de edición, ¿no? Sí, también el etiquetado de las tarjetas, ¿no? O sea, recibes la tarjeta como data en tu estación, como les mencionamos. Hay que mantener al data en un espacio que no comparta, por ejemplo, energía, o sea, luz o conexiones con otro equipo, o sea, que esté aparte, que no dependa, que nadie llegue y, ay, voy a poner aquí mi celular a cargar un rato y una disculpa, ¿no? Porque me jalas un cable, yo estoy haciendo un backup y pues no, puede ser trágico, ¿no? Sí hay que tenerlo como muy separadito, nada de bebidas, creo que, o sea, son obviedades después, pero recibes tarjeta, yo siempre las etiqueto, le pongo en rojo
cuando no estaba copiada. E incluso pues tiene que tener el número de tarjeta que es, ¿no? O sea, ponerlo, hago el backup. Es importante que el backup se haga de la tarjeta que acabo de recibir a disco duro. Y si voy a hacer otras 2 copias, no voy a hacer la copia del disco duro al disco duro. Voy a hacer la copia de la tarjeta al siguiente disco duro y así todas las veces que sea necesario, para no redundar en algún error que tenga, no sé, la copia entre Claro, porque si la primera copia salió mal y tú agarras esa copia para hacer una segunda copia, pues ya esa tercera copia va a salir mal y así y así. Entonces siempre tienen que ser desde la tarjeta. Hay también varios consejos prácticos ahorita para lo que van a hacer. Es que por lo menos haya 2 tarjetas en su cámara, precisamente para que se pueda hacer ese flujo, porque cuando llega al departamento de data se va a tardar un rato en hacer esos 3 backups, ¿no? Entonces, si quieren seguir grabando, pues tiene que haber por lo menos otra tarjeta, ¿no? Para que estén en rol, ¿no? Eso es importante que lo tomen en cuenta, ¿no? Sí. Aquí está Rodrigo comiendo papas. Sí. No son líquidos, no son líquidos. Bueno, este es lo que hace un DIT en set, más o menos. Esto es también algo que a nosotros nos gusta mucho hacer cuando estamos ahí, que es en cada nuevo setting de iluminación, pedimos un clip que tenga una tarjeta de color, una tarjeta blanca y una tarjeta gris, y eso nos ayuda muchísimo en postproducción para saber los valores de exposición, para balancear a blancos en torno a ese blanco. Y la tarjeta de color pues te da una idea de los colores, y también hay un mecanismo que tiene DaVinci de hacer una primera corrección primaria basándote en esa tarjeta de color. La verdad es que se usa poco, pero bueno, antes era como el estándar. Me acuerdo que todavía en cine era así como que cada rollo tenía que empezar con tu tarjeta de color. Pero bueno, es bueno tener eso porque te da un panorama muy claro de cómo estaba la iluminación en cada set, ¿no? Bueno, esto del Light Grade, que platicábamos ayer también de eso, que es ahorita como lo más avanzado de IT, que es hacer corrección de color en set, ¿no? Hay un software que se llama Light Grade, y bueno, yo ayer aprendí aquí con el buen Davo que en DaVinci lo puedes hacer, ¿no? Cuando trabajas con una sola cámara, ¿no? Y bueno, eso ya es, digamos, como lo más sofisticado. Si no puedes hacer la corrección de color en set, no pasa nada, ¿no? Porque estás ingestando los LUTs que generaste y la gente en el set está viendo la imagen con los LUTs. Una cosa que hay que entender de los LUTs es que hay que entender que en realidad no están dañando la imagen, ¿no? Porque solamente es un previsualizador, ¿no? Es para el monitor. Entonces solamente el set va a poder ver, le ayuda mucho al departamento de arte, ¿no? Porque ya dice, ok, así es como ya se va a ver con el LUT a cámara, ¿no? Pero hay que entender que no se está grabando así, solo es un monitoreo, digamos, ¿no? Porque después ya le vas a pasar por la corrección de... Si hay algunos que van a cámara también, ¿no? Sí, los puedes poner en cámara, pero digamos, si grabas en RAW, depende también el formato en el que estás grabando. Si grabas en RAW, digamos, aunque tú le puedes poner, ingéstame este LUT, ¿no? Ya a la hora de que te vas a DaVinci, te vas a la pestaña de revelado, ¡pup!, le quitas el LUT y ya vuelves al logarítmico, ¿no? Sí. Y bueno, eso, tener un DIT en set, que generar los LUTs y hacer todo este proceso, lo que va a hacer es que la postproducción fluya como cuchillo en mantequilla, ¿no? Y eso es importantísimo. Les digo, hay muchos proyectos, sobre todo en el mundo independiente, que se atoran en ese proceso, en la postproducción, ¿no? Ya lo lograron, grabaron y no sé qué, y ahora nos vamos a echar una post de 2 años, ¿no? Y justo esto se evita planeando todas estas cosas desde el principio, ¿no? La que sigue. Bueno, si se puede tener el editor en set, pues podemos organizar el material, o sea, aprovechar el tiempo y ya después no tener tanto... Pues sí, o sea, al final tiempo es dinero, ¿no? Podemos utilizar... Bueno, yo sí estoy muy casada con DaVinci, entonces yo utilizo las etiquetas, las banderas y los colores porque yo soy muy visual y eso me ayuda mucho como a clasificar el material, calificarlo y todo esto. E incluso tenemos... ¿Cómo? Sí, la verdad. También podemos utilizar la IA, por ejemplo, en DaVinci para hacer búsqueda de rostros, clasificar algún tipo de contenido, ¿no? Sirve mucho sobre todo en documental, ¿no? O sea, si no es así como... Incluso puedes hacer transcripciones, ¿no? Le puedes pedir a la IA que te haga la transcripción de un texto, seleccionas cuántas veces dice mamá, o sea, si es una entrevista donde habla sobre cómo murió su mamá y tú buscas, en este momento dice, te lo señala en la línea de tiempo, te lo señala, o sea, te ayuda muchísimo, ¿no? Incluso te ayuda mucho si hasta lo puedes, bueno, yo soy como que me gusta
la fisicalidad, entonces lo puedes imprimir, puedes hacer como tus anotaciones y puedes incluso editar ya como en tu mente, no sé. O sea, hay muchas maneras en las que lo puedes utilizar, ¿no? Y pues aceleras el corte y el montaje, básicamente, ¿no? Si tienes la posibilidad de editar en set, eso te ayuda mucho también. Y esto que un poco también nos explicaba ayer Davo de las nuevas funciones de la IA que tiene DaVinci Resolve y muchos softwares, ¿no? Ya en realidad la mayoría de los softwares están implementando la IA. Yo soy de la idea de que no hay que tenerle miedo a la IA, ¿no? O sea, no por ahora, ¿no? A lo mejor en 5 años sí, pero por el momento hay que aprovecharnos de ella porque realmente no es que te vaya a mermar la creatividad, ¿no? Sino al contrario, te va a facilitar procesos para que tú te puedas enfocar en lo que es realmente importante, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que veamos todo esto que tiene que ver con la IA y lo empecemos a aprovechar desde ya, ¿no? O sea, la IA es una ola que ya viene y el que no se suba a esa ola va a ser obsoleto en unos poquitos años, ¿no? Siguiente. ¿A que sigue, por favor? Y bueno, los resultados de una buena pre de la postproducción, pues es que no se pierda el material, que no tengamos caos en la metadata o que no hagamos VFX que no son viables, o LUTs que no van a reflejar lo que vamos a ver al final de nuestra producción, escenas que no se van a poder editar, que tengamos que hacer regrabación de audio, entregas que nos van a estar rechazando y no sabemos ni siquiera por qué, y pues que no perdamos dinero, básicamente, ¿no? Así es. Y bueno, eso es todo. Si quieren, vamos a la que sigue. Y si alguien tiene alguna pregunta, algo que nos quieran compartir. Sí, adelante, Walter. Ajá. Sí, a mí me gustaría destacar la presentación es importantísimo. Y yo lo he visto en muchos proyectos donde se cometen básicamente 2 errores. Uno es no invitar a postproducción a las juntas de preproducción, porque tenemos fallas técnicas, todo lo que funciona ahí es completamente correcto, ¿no? Y el segundo error que se comete muchísimo es simplemente decir, lo arreglamos en post. Un error tan simple como que se metió el boom al cuadro, es mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más barato volver a hacer la escena que mandarlo a post y borrar el boom o que se vea feo, ¿no? Ese tipo de cosas es básico, por eso quiero decirles pues muchas gracias porque hay que reforzar eso, ¿no? Gracias. Y por el otro lado, ya cuando trabajemos con plataformas, que espero que muy pronto todos ustedes tengan oportunidad de hacerlo, se van a enfrentar con una infinidad de complicaciones que son muy importantes resolver desde la preproducción. Eso, no quiero spoilear tu curso de postproducción para avanzados, pero sí hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta en su momento. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, tenemos una última dinámica. Vamos a regalarles... ¿Vamos a bailar todos? 4 playeras de mecánica visual. 2 para hombre y 2 para mujer. Sí. Nada más les pedimos que lo primero que tienen que hacer es darle aquí al QR y seguirnos en Instagram, los que todavía no nos sigan, por favor. Ajá, ahí, eso los va a llamar a un Linktree y ahí hasta abajo está el Instagram. Y vamos a hacer unas preguntas con respecto a la presentación. Davo no puede contestar. Y bueno, al que conteste correctamente, pues le damos la playera, ¿no? A ver, Itati, una primera pregunta que quieras. A ver, será buena. ¿Cómo se llama la persona que se encarga de hacer el almacenamiento del material? A ver, Damián. Data Manager. Esa estuvo fácil. Ahí está tu playerita. A ver, ¿quién me dice que es un proxy? A ver. Es un archivo de menor tamaño, de menor peso, con el que podemos trabajar de manera más fluida en nuestro material. Y ya al final, antes de sacar render, pues reconectarlos para poder recuperar la información de mayor calidad. Ajá, muy bien.
Estas dos respuestas gracias a ti, estas dos respuestas que quedan son para mujeres, porque son las playeras de. O son talla de mujer. chica. Ajá. Talla chica, Entonces, a ver. Dale. A ver, Dom, ¿qué te pregunta? Son los masters aquí. A ver, ¿para qué se usa un lens grid? Ah, cabrón, ya. A ver. Es para para que la imagen en el lente, la deformación de la imagen la pueda trabajar. Ajá, la puede. En postproducción. Ajá, muy bien, muy bien. Aquí está. Y, a ver, la última, ahí, Tati. La última. 3 cosas que tiene que tomar en cuenta un DIT cuando está en el set. Cuando está nublado. Bueno, ahí va una más fácil. A ver, ¿quién me explica el protocolo 3-2-1? A ver. 3 respaldos en 2 formatos diferentes, en dos formatos diferentes, en un lugar físico diferente. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, chicos. Ojalá haya sido de utilidad esta plática y que les queden muy bien sus proyectos. Les deseamos mucha suerte. Bueno, pues a nombre de Filma GTO les entregamos su reconocimiento. Aquí, así. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, continuamos, vamos un poco atrasados, pero la siguiente plática ya. Filma Guanajuato. Conecta y filma. Filma Guanajuato. Conecta y filma. Filma Guanajuato. Conecta y filma. Filma Guanajuato. Conecta y filma.
Guanajuato. Conecta y filma. Toma 1. Filma 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 Guanajuato. Conecta y filma.